esperando que se encuentren muy bien en sus casas ante esta situación tan adversa y tan nueva en la que nos encontramos como es esta pandemia de coronavirus que está afectando tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que nos tiene ya 44 días encerrados en nuestras casas en lo posible, ¿cierto? Para poder resguardarnos y protegernos en conjunto con nuestras familias, ¿ya? Para los que me vienen recién conociendo, recuerden que tuvimos solamente, creo que si mal no recuerdo, 3 clases donde tuvimos la oportunidad de poder presentar las unidades de este año y trabajar en la evaluación diagnóstica. Mi nombre es Maribel Zambra Aguilera y soy su profesora de asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Esta videoclase tiene 3 finalidades. Yo les voy a explicar de manera resumida la forma en cómo voy a plantear esta grabación para que ustedes ya tengan una noción más o menos de, digamos, las pretensiones que tiene realizar este video con el fin, obviamente, de apoyar, digamos, de manera metodológica y como una estrategia también para que ustedes puedan complementar tanto las actividades que se les van a hacer enviadas como tareas, así como también el material de apoyo que se les va a facilitar con el contenido que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Este video clase se va a estructurar en 3 partes. La primera parte va a ser una reflexión muy breve acerca de la crisis sanitaria que nosotros estamos enfrentando, donde inevitablemente hay que destinar un espacio de tiempo para poder hacer algunas reflexiones, atendiendo a que estamos en la asignatura de historia. Luego, en una segunda parte, vamos a trabajar de lleno con el tema que nos convoca hoy día, que da continuidad a los contenidos que ustedes ya previamente venían trabajando, que es el concepto de nación y también los movimientos nacionalistas que surgieron en el siglo XIX. Y en una tercera parte, yo les voy a entregar algunas directrices para que ustedes puedan trabajar en la actividad que van a llevar de tarea y que después vamos a tener tiempo de retroalimentar. ¿Ya? Atendiendo entonces a esa estructura del video clase, vamos a partir con lo primero que yo les mencionaba, que es la situación de pandemia a la que se está enfrentando el mundo actualmente. Para partir hablando de ese tema hay que partir por el concepto base, que sería el concepto de pandemia, que para los que no conocen este concepto es un término o un vocablo de origen griego cuyo significado significa que afecta a todo el pueblo. Ya se divide en 2 partes, que significa pan, que sería todo, y demos, que se le atribuye al pueblo. Por lo tanto, la pandemia quiere decir que afecta, ¿cierto?, a todos. Es primera vez que nosotros nos enfrentamos a una situación de este tipo, lo cual ha sido bastante difícil para muchas familias de nuestro país el poderse mantener, ¿cierto?, resguardados en la casa ante situación de trabajo, situaciones familiares, situaciones cotidianas, etcétera. E incluso para las personas que están dirigiendo todo este proceso, que vendrían a ser nuestras autoridades de gobierno, también ha significado, ¿cierto?, un problema atendiendo a todo, digamos, el contexto que ya se venía desarrollando en Chile previamente, que tuvimos el año pasado con el estallido social de octubre. ¿Ya? Por lo tanto, hay varios aspectos de los cuales tenemos que reflexionar con lo que estamos viviendo. Las pandemias no son nuevas, ya en la historia. De hecho, incluso si ustedes tienen la posibilidad de indagar en alguna suerte de línea histórica o cronología de estas pestes o enfermedades, nos vamos a encontrar que ya desde el tiempo de los romanos se dejaron algunos registros de algunas pestes que fueron mortales para la población durante la antigüedad clásica. Si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la peste negra en la Edad Media, que casi terminó por devastar el continente europeo. ¿Ya? Y si continuamos mucho más adelante, nos vamos a encontrar con nuevas enfermedades, algunas tan polémicas como la gripe española, ¿cierto?, que se ha mencionado mucho en los noticiarios y en las redes sociales por lo letal también, que donde nuevamente se ve golpeado el continente europeo.
europeo principalmente. Nosotros, por ejemplo, las nociones que tenemos actualmente o la cercanía que tenemos con algunos de estos tipos de enfermedades, si cabe la pena mencionar, podría ser, por ejemplo, la gripe porcina, el ébola también, el SIDA, pero nunca nos habíamos enfrentado a una situación de tal magnitud como, por ejemplo, el tema de estar confinados, de tener que suspender nuestras actividades para poder resguardarnos. ¿Ya? Por lo tanto, todo eso es nuevo y es en base a esta situación que yo he querido plantear 3 reflexiones que sería bueno que ustedes mismos también las hicieran en su casa desde una mirada también histórica y social. La primera de ellas tiene que ver principalmente con que en tiempos de confinamiento es primera vez que se quiebra, digamos, la base de lo que son las relaciones humanas y sociales, atendiendo a que el hombre es un animal gregario que tiende, ¿cierto?, a vivir en grupo, que tiende, ¿cierto?, a estar en cercanía de sus pares, por lo tanto el distanciamiento social quiebra un poco esa estructura y se aplica incluso hasta al interior de nuestras casas, donde hemos, cierto, mantenido una cierta distancia de las personas con las que vivimos y donde nuestras relaciones a lo mejor ya no son tal vez tan afectivas, sino que estamos tratando de resguardarnos, cierto, por nuestra salud. Por lo tanto, esa sería una primera reflexión importante de pensar de cómo se quiebra en nuestra cotidianeidad el tema de relacionarnos con otros, cosa que a algunos, ¿cierto?, les ha costado mucho trabajo internalizar y lo podemos ver, ¿cierto?, en ejemplos muy sencillos, como por ejemplo la gente que cuando sale a la calle lo hace de manera irresponsable, sin cuidarse, no mantiene la distancia y no entiende muchas veces también que todas estas medidas no solamente es para proteger a la persona de manera individual, sino que también es, ¿cierto?, hacia la sociedad misma. Por lo tanto, es ahí donde hay que desarrollar un cierto grado de empatía. Ya, si se suspende todo, no tengo por qué ir al supermercado y arrasar con todas las cosas, porque también tengo que pensar en el otro, que hay otras personas que también requieren de las mismas necesidades que tenemos todos. Por lo tanto, eso me hace, digamos, posicionarme y también pensar de una manera empática, ya pensando que somos individuos que formamos parte de una sociedad y que lamentablemente no nos vamos a salvar de manera individual, porque es una enfermedad tan contagiosa donde todo el mundo tiene que cuidarse y tratar de estar a salvo, ¿ya? En una segunda reflexión quería hablar sobre el tema del higienismo, que también ha quedado muy develado en este tiempo de pandemia. Hemos tenido que volver a reeducarnos o reaprender, por ejemplo, a lavarnos las manos, cosa que parece, cierto, muy insólita con los tiempos que corren, donde supuestamente el hombre ya ha alcanzado un cierto grado de desarrollo y suena como hasta casi tragicómico el tener que volver, ¿cierto?, a explicar cuál es la forma correcta en cómo las personas tienen que lavarse las manos, ¿ya? Y ahí también citar un dato histórico importante, porque muchas personas lo han comentado, incluso en la televisión, en redes sociales, que de dónde nace, digamos, científicamente hablando, cuando se llega a comprobar de que el lavado de manos nos crea como una suerte de barrera con algunos microorganismos, ¿ya? Esa idea es propia del siglo XIX. Recién en el siglo XIX se tiene ya digamos, formalmente hablando y muy comprobado de que el lavarse las manos te protege de ciertos microorganismos, ya aludiendo como a una condición de salubridad o de barrera, digamos, sanitaria con nuestro cuerpo. ¿Ya? Es entonces desde ahí, desde donde se comienza a hablar ya formalmente del higienismo. Todo lo que hay desde el siglo XIX hacia atrás, estamos hablando de condiciones muy adversas, donde incluso en algún momento comentamos, ¿cierto?, cómo era la higiene en la Edad Media, por ejemplo, donde la gente no tendía mucho a estar en contacto con el agua y donde las ciudades eran bastante sucias, insalubres, y eso también se había transformado en un foco de enfermedades.
¿Ya? Eso como segunda reflexión. Y la tercera y última que quisiera también mencionar tiene que ver con el sistema que impera en el mundo y en el cual nosotros estamos viviendo, que también ha quedado muy al descubierto con las crisis que se han presentado en el último tiempo. Acá recordar que nosotros venimos siendo espectadores de importantes procesos desde el año pasado, cuando lo comentamos alguna vez en clases, que ustedes mismos estaban siendo espectadores en vivo y en directo de lo que era la historia, ¿ya? Con el estallido social de octubre y ahora con esta crisis sanitaria. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque obviamente surgen muchas posturas en torno a cómo se ha ido manejando esta situación de crisis en relación al sistema que nosotros tenemos actualmente. Cuando me refiero a sistema, apunto directamente a lo que son los sistemas políticos y los sistemas económicos, ¿ya? De hecho, yo creo que en la primera presentación que yo les mandé ya hicieron ustedes una pequeña reflexión sobre cómo, por ejemplo, el sistema económico muchas veces pone por encima sus propios intereses ante que las necesidades mismas de las personas. Por lo tanto, es acá donde yo llamo a la reflexión para que ustedes vean cómo este sistema en el que estamos viviendo actualmente se ha ido desmantelando y se ha ido desmoronando también poco a poco, porque nadie sabe finalmente qué va a pasar después de esta crisis, si la economía se va a mantener en pie y si este modelo finalmente va a dar abasto con todo lo que se va a requerir en algún momento determinado cuando logremos volver a la normalidad. ¿Ya? Estas tres reflexiones entonces yo se las planteo con la pretensión de que ustedes sepan que somos individuos que formamos parte de una sociedad y que siempre hay que otorgarle una mirada crítica o tener una opinión frente a los procesos que nosotros estamos viviendo. Es un ejercicio práctico que debiéramos hacerlo día a día y que debiéramos también irlo cultivando en el sentido de que nos informemos, de que discutamos en familia sobre estos temas y que podamos tener una opinión fundada sobre todo lo que está ocurriendo. ¿Ya? Luego de esa reflexión vamos a pasar de lleno a lo que les comentaba recién, que era darle continuidad a los contenidos de la unidad número 1 que ustedes ya comenzaron a trabajar. Me equivoqué, era la unidad número 2, porque recuerden que la unidad número 1 quedamos de trabajarla para el final de semestre. La primera unidad tiene directa relación con las ideas liberales y con los movimientos nacionalistas también que se dieron en el siglo XIX. Ustedes ya un poco se adentraron en lo que eran las ideas liberales y hoy día me voy a centrar en el concepto de nación, señalar algunos ejemplos y posteriormente cierro con la actividad que ustedes van a tener que realizar. ¿Ya? Para partir entonces directamente con el tema que vamos a trabajar hoy día, voy a partir leyendo el concepto de nación que les tengo anotado acá en la pizarra y algunas características que son esenciales para poder entender los procesos nacionalistas que se vivieron en la Europa del siglo XIX. ¿Ya? Dice así: la nación sería un conjunto de personas de un mismo origen que hablan el mismo idioma, tienen una tradición común y habitan un mismo territorio. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí cuál sería como el origen del concepto de nación, el concepto de origen de nación yo creo que formalmente hablando, no podríamos, por ejemplo, decir ya, el hombre en la prehistoria habló de nación, o el hombre en las primeras civilizaciones estableció que era la nación. No estaba quizás formalmente declarado, como lo hicieron a lo mejor en el siglo XIX, algunos pensadores, escritores, ideólogos, etcétera, pero sí el concepto de nación es muy antiguo. ¿Qué quiere decir? El hombre, desde que aprendió a vivir en comunidad y a habitar un territorio, empezó, ¿cierto?, a compartir con sus pares ciertas tradiciones o ciertos vínculos que los acercaban a la cultura. Y desde allí es bastante interesante trabajar el concepto de nación con el sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir? Siempre la persona que habita en el territorio y que desarrolla una cultura va a demostrar un vínculo que se va a traducir en un sentimiento de amor o en un sentido de pertenencia al territorio y la gente con la que vive. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros que somos chilenos nos sentimos identificados con el territorio en el cual estamos establecidos. Compartimos tradiciones en común que, cierto, día a día van apareciendo y que forman parte
del ser chileno, ya para que lo entiendan en palabras simples. Tiene que ver con una cultura determinada y con ese vínculo que establecemos con esta cultura, un vínculo que es muy estrecho, ¿ya? ¿Cuándo entonces surge el concepto de nación? Es muy antiguo. En la Edad Media aparecen ya como algunas nociones, por ejemplo, ya formales de lo que vendría a ser el concepto de nación, pero se formaliza durante el siglo XIX. Yo ahí discrepo en algunos sentidos con el concepto de nación porque en el siglo XIX se le da una connotación tremendamente política. ¿Qué quiere decir? La nación pasa a establecerse en conjunto con las fronteras y también con entidades que se dedican a proteger el territorio. Y esa parte yo discrepo un poco porque siento que el concepto de Estado-nación y de fijar fronteras muchas veces trajo problemas bastante drásticos si es que lo analizamos, por ejemplo, de la visión de grandes líderes que fueron unificadores en su momento, como por ejemplo, trayendo el caso del canciller de hierro, Otto von Bismarck, que él tuvo un papel fundamental en la unificación del territorio alemán, y también citando el caso de Hitler, por ejemplo, donde él también tenía un amor exacerbado hacia su nación que lo llevó, ¿cierto?, a caer en un tremendo error de querer, digamos, controlar el mundo en su totalidad, y eso también lo hizo caer en ciertas cosas que vulneraron los derechos de las personas y donde también lo llevó a ser responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa mirada siento que el concepto de nación y nacionalismo acarreó muchos problemas, cargó con el gen de lo patriótico y generó muchos conflictos armados, generó discriminación en relación al tema de las personas que no formaban parte de mi nación. ¿Qué quiere decir? Cuando ya los territorios son limitados por fronteras, protegidos, tendemos más a diferenciar la gente que viene de afuera. Y eso lo podemos incluso notar en la actualidad cuando nosotros discriminamos a los migrantes o a las personas que no sentimos como parte de nuestro territorio. Entonces es ahí donde tenemos que aprender a manejar el concepto de nación. Desde mi perspectiva, creo que el concepto de nación es mucho más sano hablarlo desde el vínculo que tenemos como con nuestras culturas, con nuestros pares, pero siempre teniendo en cuenta de que la nación puede ser finalmente multicultural y por lo tanto podemos aceptar a personas que vengan desde afuera y podemos crear, ¿cierto?, una gran nación. Eso tiene una visión mucho más inclusiva y creo que respeta, en cierto modo, los valores de tipo democráticos, ¿ya? Atendiendo entonces a esa primera parte donde se habla del concepto de nación, vamos a hablar de los dos tipos de movimientos nacionalistas que surgieron durante el siglo XIX, que están establecidos acá en el esquema. Tenemos en primera parte los movimientos disgregadores. La palabra disgregador quiere decir que se separa, ¿ya? Y movimientos unificadores, que es donde se tiende a juntar algo. Los movimientos nacionalistas se caracterizaron por ser de estos dos tipos. Por ejemplo, los movimientos disgregadores tienen mucho que ver con un afán independentista o con un afán de querer separarse de algo a lo que yo pertenezco. Para dar un ejemplo claro, por ejemplo, nosotros acá en la región latinoamericana estuvimos colonizados durante mucho tiempo por los españoles, pero llegó un momento que nosotros quisimos independizarnos. Ahí, por ejemplo, tendríamos un ejemplo claro de lo que sería disgregarse. Yo ya no pertenezco al Imperio Español, me emancipo, me independizo y construyo mi propia nación chilena. Ahí tendríamos, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que sería un movimiento disgregador. Ahora, yendo al caso de Europa, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con movimientos disgregadores como el que ocurrió en el caso de Bélgica, que ellos también, con este afán emancipador, lograron librarse o de pertenecer a los Países Bajos, ¿ya? Para el caso de los movimientos unificadores, ahí hay dos casos puntuales que se trabajan mucho en esta unidad, que tiene que ver con el caso de Italia y también con el caso de Alemania, que eran pueblos que estaban organizados como reinos y que ellos en algún momento tuvieron la pretensión de unirse y armar su propia nación.
¿Por qué nace esta idea o de dónde proviene? Principalmente porque ellos comparten un antepasado común, comparten tradiciones, comparten idioma y ahí ellos llegan, digamos, como a la conclusión que necesitan unirse bajo una misma nación, ¿ya? Entonces es desde ahí donde surgen estos dos tipos de movimientos nacionalistas. ¿Por qué el nacionalismo está directamente ligado con las ideas liberales? Esa es una reflexión muy importante que nosotros debiéramos hacer con este tema. Están conectadas. ¿Por qué? Porque se centran principalmente en la libertad de los pueblos. Hacen un llamado a lo que se llama la autodeterminación, que yo, cierto, pueda con mi pueblo tener, digamos, la facultad de poder organizarme como nación y poder determinar los valores o los regímenes o cómo se va a organizar el poder dentro de esa nación. Por eso que está directamente conectado con las ideas liberales, van casi prácticamente de la mano. Y va a ser muy importante porque una vez que los países comiencen ya a unificarse, comiencen a independizarse, se van a empezar a desarmar imperios y obviamente que se va a reconfigurar el mapa. Ya, de hecho, en la PPT que yo les envié, aparece un mapa correspondiente al siglo XIX y ahí ustedes pueden apreciar que, por ejemplo, todavía no aparece el nombre formal de Italia o de Alemania, aparecen solamente reinos. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que todavía no se inicia el proceso unificador. ¿Ya? Entonces, en base a eso, vamos a lograr ya consolidar naciones independientes que van a ser reconocidas a lo largo del mundo. ¿Ya? Para dar por terminada ya esa parte teórica explicativa de lo que es el concepto de nación, les voy a dar algunas directrices de la actividad que ustedes van a tener que realizar. Yo les dejé una guía que es un análisis de fuentes históricas donde ustedes van a tener que leer sobre algunos movimientos nacionalistas, principalmente los que se dieron en Europa, ¿ya? Y poder identificar algunos elementos que los caracterizan y que se repiten si uno estudia uno o si estudiamos otro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Hay patrones finalmente que se comparten en estos procesos. Y en una segunda parte van a tener que dibujar elementos, dibujar alguna tradición, algo que se les venga a la mente que nosotros compartamos como nación chilena. Siempre aterrizarlo, ¿cierto?, a lo local para que ustedes puedan entender de manera muy certera lo que quiere decir el concepto. ¿Ya? Pedirles que lean de manera comprensiva, si tienen dudas con algún concepto, significado, siempre tratar de buscarlo, ir a la fuente, que sería, por ejemplo, no sé, algún recurso que nos pudiese servir sería el diccionario, servirse a lo mejor de internet, de una enciclopedia, para poder entender de mejor manera lo que el texto me está tratando de decir. De esa forma es mucho más fácil poder resolver las preguntas, ¿ya? Y ya para dar por terminada la videoclase, comentarles que en la próxima grabación vamos a hacer la retroalimentación de esas preguntas, donde yo les voy a tratar de explicar y profundizar, digamos, lo que se buscaba finalmente lograr con el desarrollo de esas lecturas. ¿Ya? Los dejo invitados para que hagan sus actividades. Cualquier duda o consulta, está mi mail al cual ustedes pueden mandar si es que tienen alguna pregunta o si hay algo que no lo entienden. ¿Ya? Nos vemos en una próxima oportunidad y que estén muy bien.